Leer todo lo que puedan, puestos de pie para leer entonces Hechos, capítulo 1, a partir del versículo 1 en adelante, y así dice en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, decía Lucas, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículo 15 dice que en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, versículo 21, ¿qué fue lo que dijo Pedro? Dijo: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Versículo 26, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Capítulo 2, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, como que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 7 dice: y estaban atónitos y maravillados. Versículo 12, y dice: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Hasta aquí la lectura. Padre, te damos gracias. Jesús, quédate en medio de nosotros y adueñate y apropiate de nuestras vidas, nuestras voluntades, nuestros corazones, el hablar y el oír, sea todo de acuerdo y conforme a ti, por medio, Señor, de tu Espíritu Santo, que como paloma está en este lugar, y te pedimos que anide en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, tomen asiento. De verdad, muy importante lo que empezó a pasar este domingo pasado, no que no viniera pasando, ¿no? Pero yo creo que hay momentos de Dios, hay énfasis de Dios, y Dios está queriendo volvernos a meter de nuevo en un nuevo y mayor énfasis en cuanto a la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que entender que estamos en ese tiempo, en esa dispensación. De hecho, este mismo autor del libro Los Hechos, el apóstol Lucas,
había escrito, nos damos cuenta por lo que se decía en el primer versículo, había escrito un primer tratado, ¿sí?, a un tal Teófilo acerca, dice ahí, de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer. Pero Jesús comenzó a hacer cosas y Jesús sigue haciendo cosas. ¿Cuántos gritan amén? Y habría de venir, y vino a través de esta carta de los Hechos, un segundo tratado. Él había escrito un primer tratado y ahora venía un segundo, podríamos decir, trato de Dios. Primero las bases del Evangelio, primero la fe para salvación en Cristo, primero los hechos singulares y poderosísimos de Cristo Jesús, pero inmediatamente vino y de parte de Dios, del mismo Dios, un segundo tratado. Dios quiere tratar, después de lo primero, con lo segundo, en nosotros también, y es lo relacionado al Espíritu Santo. Porque el libro de los Hechos, hermanos, es el libro de los hechos del Espíritu Santo, a través de los apóstoles. Y hoy en este tiempo Dios quiere hacer tremendos hechos también, a través quizás de los que no somos apóstoles, pero somos un Teófilo. ¿Quién era Teófilo? ¿Alguien me puede decir? Capaz que nadie, poquita y nada información tenemos de quién era Teófilo, pero esto fue dirigido a un desconocido. ¿Sí? Alguien desconocido para muchos, para todos, pero no para la mirada y el corazón de Dios. ¿Cuántos anónimos hay en este lugar? ¿Cuántos Teófilos? ¿Sabes lo que quiere decir Teófilo? Quiere decir amigos de Dios. ¿Cuántos quieren recibir el Espíritu Santo? ¿Cuántos somos amigos de Dios? ¿Quién era amigo de Dios en la antigüedad? Abraham, el amigo de Dios. ¿Qué nos hace amigos de Dios? Tener fe. El Espíritu se recibe por el oír con fe. Eso nos pone en amistad con Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero con fe agradás a Dios, Teófilo. Y aunque no seas, no sé, uno de renombre, a ti dirijo mi trato y mi tratado, dice el Señor a su querida y amada iglesia de Playa Pascual. Y si nosotros nos dejamos arropar de estas cosas, vamos a cambiar las cosas. Vamos a ser transformados para transformar a otros. Y es importante que entendamos de aquí al más, en lo que vamos a estar hablando, las condiciones para poder recibir el Espíritu Santo. Cosas mencionadas tales, importantísimas todas ellas, ¿cuál más importante, no? Pero la más importante que nos asegura justamente sí que esto está en condiciones de poder ser recibido, y hablo de una mayor medida del Espíritu Santo, y hablo sobre quienes ya quizás hablen en lenguas, como el libro de los Hechos nos cuenta, en el capítulo 2, que estos recibieron el Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas. Pero si vos te quedás después en tu casa, en el capítulo 4, un poco más adelante, vas a ver que estos mismos vuelven a orar, ¿sí? Y dice que el lugar donde estaba tembló y fueron todos de nuevo llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que yo soy lleno del Espíritu Santo en un momento, pero hago uso de todo eso de Dios, porque como dijo el apóstol, lo que tengo, te doy. Uno recibe de Dios, uno tiene de Dios, tiene Espíritu Santo, tiene bendición, y uno de lo que de Dios tiene, terminás dando, y hay que rellenar la medida. Hay que volver a un Pentecostés todos los días. Primera cláusula para tener en cuenta, ¿sí?, las condiciones para recibir el Espíritu Santo es tener entera y total confianza de que esto es así, ¿sí?, y es una promesa, sí, totalmente garantida, tanto como nos lo reseña el versículo 4, que dice que es la promesa del Padre, la cual dice el Señor, oíste de mí. Firma y rúbricas, la promesa del Padre rubricada por Jesucristo. Primera cosa, para poder recibir más del Espíritu Santo, los que ya hablamos lenguas, los que no hablan lenguas todavía, los que además de ya tener todo lo que tienen de Dios, pero quieren más todavía, porque cuando dicen, hay más, pastor.
Hay más, si llegaste a un techo, te equivocaste, Dios no tiene techos. Dios es infinito. Y la primera cosa que tenés que tener es la confianza de que esto está enteramente garantido, porque es promesa del que es mayor que todos, o mayor que Cristo. El Padre es mayor que yo, dijo Jesús. Es la promesa del Padre. Y de todas las miles de promesas que hay, es la única que en algunos momentos en la Escritura se escribe con mayúscula. Sobre toda promesa buscad la promesa con mayúsculas, sobre todo, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo. Cuanto más buscamos esto, buscamos aquello, pero sobre todo que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Damos un aplauso bien fuerte para ti, Padre, autor de esta promesa. Primera cosa a tener en cuenta, y es el hecho de que quien promete esto es Dios. Hay una sola cosa imposible para Dios, y es mentir, porque Dios es veraz. Dios no se puede negar a sí mismo. Dios no tiene imposibles porque Él no miente. Y si Él dice que esta es la promesa, y lo rubrica el mismo amado Jesucristo, nos tiene que poner en anchas de confianza, decir, bueno, entonces esto es para mí y es para este tiempo, aún más que para el primer tiempo, porque este es el tiempo postrero de la gloria postrera mayor que la primera. Segunda cosa, condiciones, podríamos decir, para recibir el Espíritu Santo. ¿Qué le dijo el Señor? Versículo 4, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Yo no sé cuántos vientos contrarios pueden estar habiendo, no sé cuántos pensamientos, cuántos sentimientos, cuánto aluvión de situaciones pueden estar habiendo, pero no es una sugerencia. El Señor hoy nos manda que no nos vayamos de su iglesia, que no nos vayamos de su Jerusalén, por nada ni por nadie. Porque a veces abundan las razones en cuanto a fulano y mengano, y entonces para qué ir a ese lugar, y el señalamiento horizontal y transversal, ¿no?, de unos contra otros, cosa que acá no pasa, ¿no? Pero nosotros tenemos sobre todo el mandato del Señor de no dejar de congregarnos. El mandato, yo no sé en qué vientos espirituales podría estar siendo sostenida por la diestra de Dios tu vida, en medio de vapuleos, en medio de quererte sacar de alguna manera, si fuera posible, pero el mandato de Dios y la permanencia. De hecho, los convocados sabemos que eran como 500, pero los que obedecieron el mandato de no irse fueron solo 120. La mayoría, 380, desobedecieron el mandato. ¿Cuántos dicen, yo voy a obedecer el mandato de mi Jesús? Yo voy a permanecer en mi Jerusalén. Yo voy a permanecer en la casa donde Dios me ha puesto para recibir bendición y vida eterna. Dar otro aplauso y decirle, Señor, obedezco tus mandatos, los guardo y los pongo por obra, para que el Espíritu Santo venga sobre mí. A su nombre. Pero también, como que en otras palabras, en el versículo 6 y 7, como que el Señor les hubiera dicho, no se distraigan, no atiendan lo que no tienen que atender, no desvíen su atención y su mirada. ¿Por qué? Porque estos que estaban siendo ya ministrados en esta temática, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, y todo esto que ya toma color desde el principio en este pasaje, ellos como que se van en su mente y en sus pensamientos, y entonces hay tan teólogos ellos, ¿no? Le dicen, Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? En este tiempo. Y el Señor los saca de la desatención que estaban teniendo de la temática y les pone a atender lo que tenían que atender, y les responde categóricamente, si les dice, no os toca a vosotros saber eso, pero recibiréis poder. Como diciendo, no te preocupes tanto por tantas cosas,
No desvíes tu atención y tu mirada. El diablo es especialista, hermano, en hacernos sacar la mirada del objetivo de Dios. Si tenemos que mantener nuestro objetivo, Dios, ¿se acuerdan la palabra la semana pasada, el miércoles pasado? Cuando justamente lo primero que se decía en cuanto a la caída era ese sentimiento diabólico que se nos quiere trasladar a los mismos infiernos, es no poner la mira en las cosas de Dios. Apártate de mí, Satanás, porque tú pones la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Y acá eso estaban en ese paneo, para acá, para allá, y atendiendo esto y atendiendo aquello, y sintiéndose tan, diríamos, canónicos, ¿no? Tan así lo de Dios, pero a la vez tan salidos de lo, en verdad, de Dios, que no era tanto lo teológico, y a ver cuándo iban a restaurar el reino, el Señor, sino que, bueno, que atendieran lo que a nosotros también nos conviene atender, y es que recibamos poder. Porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿sí?, el Espíritu Santo de Dios. Y me seréis testigos. No solo voy a hablar de Cristo, yo, sino Él va a hablar a través mío, el Espíritu Santo, y va a testificar juntamente con nosotros, con obras, prodigios y maravillas. Como les decía, el domingo tuvimos un cultazo en cuanto a todo esto, bautismo en el Espíritu Santo. Hermoso ver gente, sí, gente mayor, como hubo, y gente jóvenes. De los 11 que se bautizaron, 6 eran jóvenes. De los bautismos que hubieron bautismo en el Espíritu Santo el domingo, personas mayores y personas jóvenes. Es hermoso ver cómo esto es para todos, nos abarca a todos. Dios quiere que nosotros todos tengamos eso, para que luego nosotros, habiéndolo recibido, lo compartamos. Porque por eso y para eso viene, recibiréis poder y me seréis testigos. Vamos a testificar. Pero ya no solos, el Espíritu Santo a través de nosotros. El Espíritu Santo, una vida de poder, una vida testimonial, de poder y de bendición, va a hacer que la atención de los ojos de muchos se fijen en nosotros. Y la atención va a ser sacada de lo que no es de Dios. Si nosotros fuésemos levantados a Dios, a Cristo, quien está en nosotros, muchos serán atraídos a Él. Dice que si Él fuese levantado, como fue levantado en el Calvario, a muchos atraería a sí mismo. ¿Y quién puede levantar el nombre de Cristo sino el Espíritu Santo de Dios? Pero necesita de nuestros vasos, necesita de nuestros cuerpos, necesita de nosotros que somos el templo del Espíritu Santo. Y a veces nosotros pensamos que no calificamos, y déjame decirte, como que para mencionar como que Pedro tampoco calificaba, ¿no? Porque además de que sí sabemos todos los bemoles anteriores de Pedro, ¿no? De hecho lo vimos la semana pasada, tan revelado con la revelación del Padre, ¿sí? A la vez tan influenciado por Satanás, el que negó 3 veces al Señor, el que disputó con Cristo, el Cristo resucitado delante, y disputó con el otro discípulo, ¿no? Menospreció al discípulo amado, y el Señor tiene que decir, ¿y qué a ti si quiero que este quede? ¿Se acuerdan? Un Pedro lleno de imperfecciones, y aún en este momento, en estos días, de llenura del Espíritu Santo, como son estos días de recibir la llenura, la doble porción del Espíritu Santo, versículo 15, en aquellos días, Pedro, ¿me están siguiendo ahí el versículo 15? ¿No? Se levantó y para decirle que a los que estaban ahí, el versículo 21 como leímos, ¿no? Es necesario que uno de nosotros sea levantado con nosotros como testigo. ¿Por qué estaba diciendo todo eso? Porque Judas, por supuesto, que cayó, Judas, por supuesto, que ya no estaba, y él, en su impronta, en su humanidad, en su carnalidad, podríamos decir, toma esta decisión y hace lo que vemos al final, nos damos cuenta que no tuvo para nada respaldo de Dios, aún al punto de los medios que se usaron, porque bueno, en eso de buscar a alguien que se sumara a ellos, que ocupara el lugar, la vacante de Judas, miren lo que hacen, versículo 26, echan suertes, y la suerte cae sobre un tal Matías, y decíamos de Teófilo, ¿no? Y de Matías, ¿qué podemos decir?
Este Matías a quien Pedro, en su impronta, en su improvisación, hizo como hizo, para añadir a un número 12 de los apóstoles, y lo ponen ellos como contado entre los 11, ¿no? Y después miramos Matías, a ver dónde el Señor lo pone, lo menciona como uno de los 11, pero no aparece. Más bien creo que fue un error, fue algo totalmente improvisado el mismo apóstol Pedro, porque sí, como un abortivo, sí, yo creo que vino a ocupar el lugar de Judas el apóstol Pablo. Ese sí, ese así está ahí. ¿Y Matías? O sea, Pedro, ¿qué hiciste, Pedro? Te apuraste, metiste la pata. ¿Cuánto nos apuramos? ¿Cuánto pegamos una rebaladita de vez en cuando, no? Ah, Pedro, ahora sí, se te terminó a vos el Pentecostés, vos para afuera, ya Dios no te quiere, es un descalificado. No, todo lo contrario, de hecho, hay en lo inmediato de esto abismal que hace él, que obviamente no contaba con el respaldo de la sabiduría, la dirección de Dios mismo, del Espíritu Santo, porque eso quedó ahí tan truncado como en su inicio, nada más. Sin embargo, ahí en esa misma instancia, ¿cuántos dan gracias por el Dios que tenemos? En esa misma instancia, el amado, misericordioso y compasivo Dios que tenemos, dice que entonces llegó el día de Pentecostés y todo lo tremendo que pasó ahí fue con Pedro a la cabecera. ¿Qué quiero decirte con esto, hermano? Que somos imperfectos. Y Dios lo sabe primero que nosotros. Que tenemos que levantarnos de nuestras imperfecciones, sí y amén. Pero que no descalificamos por nuestra imperfección cuando hay sincero arrepentimiento y conversión a Él y búsqueda de mejoras. Y Dios que es paciente, que es lento para la ira y grande en misericordia. A veces nosotros no nos damos cuenta de cosas que hicimos. Porque yo no veo acá a Pedro como en el caso cuando negó a Jesús 3 veces, no lo veo acá arrepentido y llorando amargamente, no lo veo. Creo que no fue ni consciente del apurón que hizo, de la cosa sin respaldo de Dios que hizo en cuanto a esta manera de orar. Y sin embargo el amor, la misericordia cubre multitud de pecados. Amén. Tanto que Él entra en la cuenta del derramamiento del Espíritu Santo para el imperfecto Pedro también. ¿Cuántos imperfectos hay en este lugar? Es para ti también. Es para mí también. Y entonces, versículo 1, capítulo 2, llegó el día. Y quiero hablarte que el día de Pentecostés llegó en aquel momento y no se fue todavía. Todavía es tiempo de Pentecostés. Todavía es tiempo de derramamiento del Espíritu Santo. No duró 24 horas. Va a durar esto y va en aumento hasta que Cristo venga por su iglesia. ¿Sabes lo que quiere decir Pentecostés? ¿A qué se refiere Pentecostés? A la cosecha. ¿Por qué viene el derramamiento del Espíritu Santo? Porque es tiempo de cosechar. De ser nosotros mismos cosechados para Dios cuando Él venga pronto. Porque Él viene a cosechar una iglesia gloriosa, llena del Espíritu Santo. Los apagones, los apagados se van a quedar. Porque la misma parábola de las 10 vírgenes nos muestra que las apagadas, aunque vírgenes, puras, quiere decir eso. Aunque había pureza, pero con el fuego apagado, sin aceite, se quedan. El Pentecostés es la cosecha de nosotros mismos, pero la cosecha que Dios quiere hacer a través de nosotros mismos. Dios está movido a compasión, la gente está realmente mal. Pero la situación para nosotros está cada día mejor, porque la gente cada vez está más sensible. De vuelta, viendo para acá, en el peaje, en el toll casi de vuelta, ¿no? También pago y toma, te dejo palabra de Dios, te digo a la cajera, ¿no? Y me mira como sorprendida, pero a la vez agradecida, ¿no? Y cómo reciben eso en este tiempo, gente que
que antes no estaban ni para nada en las cosas de Dios. Así éramos nosotros en realidad. ¿Cuántas veces en nuestra historia, antes de Cristo, antes de conocer a Cristo, éramos así con las cosas de Dios, ¿no? Hasta que nos encontró en el momento justo, porque esto, porque aquello, porque lo otro, estábamos como estábamos, contra el piso. Y eso nos llevó a considerar lo que no habíamos considerado hasta el momento. Este es tiempo de Pentecostés, este es tiempo de derramamiento del Espíritu Santo, este es tiempo de cosecha, este es tiempo de levantar a tu vecino con palabra de ánimo de Dios. Este es tiempo de hablarle con amor y aún con buenos ejemplos, tiernos de amor a tus enemigos también. ¿Y quién te va a dar los frutos? El Espíritu Santo. El primer fruto, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Y contra tales cosas no hay ley. Le damos un aplauso bien grande para ti, Padre, te lo damos. Fuerte Rey, para ti la gloria. Llegó el día de Pentecostés, y ya estamos terminando. Dice que estaban todos y estaban unánimes juntos. ¿Cómo rimamos de memoria generalmente? Te pasa que por lo menos yo decía así, estaban juntos y unánimes, pero no dice eso, dice unánimes y juntos. ¿A quién le dio más importancia a Dios? A que estaban unánimes, unidos, en un mismo parecer, en la misma voluntad, mismo sentimiento, mismo ánimo. Le dio más importancia a eso que el hecho de solo estar juntos. Qué importante es que estemos en la misma frecuencia. Qué importante. Que no estemos distorsionando. Que no estemos, no sé por dónde ahora. Que estemos en la misma frecuencia que Dios, unánimes, en un mismo sentir y juntos. Entonces, dice, vino del cielo, hablando del Espíritu Santo. No viene de la mano del pastor, no viene del evangelista, no viene del apóstol fulano de tal, viene de Dios. Dios usa canales, nada más que eso. Instrumentos, nada más que eso. ¿De dónde viene el Espíritu Santo? Decilo, viene del cielo. Y entonces, dice que, versículo 4, fueron todos llenos, todos, no hay excepciones de personas, todos, llenos, los 120, del Espíritu Santo, señal, y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Sí? Entendemos que el fruto del hablar en lenguas es imprescindible para poder señalar y confirmar que ahí está el sello del bautismo del Espíritu Santo. ¿Gritamos amén? Todos tenemos el Espíritu Santo. En el momento que aceptamos a Cristo, tenemos el soplo de Dios, el hálito de Dios. Pero estos que ya tenían el soplo, cuando Cristo resucitó, se presentó entre los apóstoles que estaban con las puertas cerradas, ¿y qué dijo él? Tras soplar, dijo, reciban el Espíritu Santo. Pero ese mismo Cristo, a los ya soplados, le dijo, no salgan de Jerusalén hasta que reciban el bautismo. La zambullida, la metida dentro en las aguas. ¿Sí? Yo el sábado, bauticé en aguas. Juan Bautista bautizaba en aquel tiempo. Pero el que te mete en el Espíritu Santo es Jesucristo. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Y qué trajo esto? Versículo 7. Estaban atónitos, la gente de afuera. Estaban maravillados. Versículo 12. Y estaban, recalca y vuelve a mencionar lo mismo, atónitos, pero también dice, y perplejos. Tremendo. Lo que estaban viendo de esos que ellos mismos decían, pero estos no son pescadores o están llenos de monstruos, están borrachos. Pero bueno, lo sorpresivo, lo mayúsculo, lo sobrenatural, lo sobredimensionado, lo celestial, lo de Dios a través de vasos de barro, de Pedros imperfectos, de Teófilos desconocidos, pero amigos de Dios, que tomamos el primer tratado, pero tomamos el segundo tratado de Dios. Estamos en la era
en la disposición de Dios para que seamos revestidos con poder de lo alto y así seamos luego llevados al cielo en la segunda y pronta e inminente venida de Jesús. Cerramos nuestros ojos para orar. Señor, queremos aún nosotros mismos estar atónitos ahora, porque estamos atónitos, estamos como paralizados, maravillados. Como que esto, el Espíritu de Dios, tu Espíritu Dios, pueda ser para nosotros. ¿Cómo puede ser que aquel que eres tú, Señor, que no cabes en los cielos de los cielos de los cielos, quieras venir y llenar mi humanidad y cambiar mi debilidad en poder de lo alto? Porque recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando nos llenemos de conocimiento, no. Cuando nos multipliquemos en 1000 tareas y responsabilidades, tampoco. Cuando venga el Espíritu Santo, ¿cuánto más cuando queremos aplicar conocimiento de Dios? Porque no es por fuerza. El Espíritu Santo es el poder de Dios que nos ejerce en nosotros también el poder hacer aquello que entendemos en la palabra que está dicho. Pero no es por fuerza, es por el Espíritu de Dios. Porque Él es espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Señor, te alabamos. Jesús, te damos gracias. Señor, hoy nos queremos arrimar, Señor, al río de tu Espíritu Santo. Y tú, como bautizador, nos metas en esas aguas. Aleluya. Nos ponemos de pie, por favor. Aleluya. Con nuestras manos levantadas al cielo, comencemos a alabar a Dios, ¿sí? Yo le voy a pedir a Cristian que ponga algo de adoración suave y nuestras vidas se levanten delante de Dios, ¿sí? Vamos a adorar al Señor, aleluya. Vamos a arrimarnos a las aguas de Dios. Él habló del Espíritu Santo como un río que correría cual corrientes dentro de aquellos que hemos creído en Jesucristo. Señor, tú eres la puerta del cielo, Jesús.